Queridos hermanos, hermanas, que en esta preciosa noche el Señor nuestro Dios les bendiga a todos ustedes que están aquí en la casa de oración para alabar su precioso nombre y para aprender de Él, para aprender de su bendita palabra. Hoy quiero invitarlos a abrir todos juntos nuestras Biblias en el último libro de las Escrituras. En el libro de Apocalipsis estaremos dando lectura a partir del versículo número 1 en el capítulo 5. Libro que escribiera el apóstol Juan, libro de revelación. Es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Conforme lo vayamos encontrando, nos ponemos de pie en reverencia, en actitud solemne ante la palabra de nuestro Dios. Desde el comienzo de esta hermosa semana comenzamos hablando sobre ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y decíamos que Él es el autor de una muy grande salvación. Y hoy, para finalizar esta serie de enseñanzas, hablaremos sobre aquella sangre derramada en la cruz que quita el pecado del mundo, que habla mejor que la de Abel. Y entenderemos por qué Él es nuestro gran Redentor, nuestro gran Salvador, y por qué debemos ocuparnos y atender tan grande salvación. Amén. Cuando lo encontremos, nos ponemos todos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Dice así la Biblia, dice así la palabra de nuestro Dios. Kiani Kihtua y Kamanali de Toteco, en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Timotlataltice, hermanos, oremos.
Bendito Padre Celestial, eres un Dios eterno, grande, poderoso, lleno de gloria. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en esta noche aquí en el Naranjal, reunidos en tu casa de oración, nos acercamos ante ti, Padre Santo, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Nos acercamos ante ti confiadamente, ante el trono de tu gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro para este mensaje, para esta enseñanza, para esta predicación. Y yo te ruego, Padre Santo, como te lo pido siempre, mi Señor, que ninguna palabra vana, que ninguna palabra torpe, que ninguna palabra hueca y vacía salga de mi boca, sino solo aquella que sea útil, sazonada con sal, para la edificación de tu pueblo aquí en el Naranjal, que con atención me escucha en esta noche. Ruego, Señor, que tú nos des, que nos concedas de lo alto del cielo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, Señor, y veremos las glorias y virtudes de tu Hijo. Abre nuestros débiles y frágiles ojos, oh Dios, y contemplaremos, humillados ante ti, las inescrutables riquezas de Cristo en su amor. Y veremos sobre la cruz del Calvario la multiforme sabiduría de Dios predestinada para nuestra gloria. Porque siempre, Señor, al predicar y al enseñar, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos, a los simples, a los pequeños, a los humildes. Y ese será siempre nuestro caso, el caso de tu pueblo, la iglesia. Que tu Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad. Y que tu amor, que excede todo conocimiento, todo talento, toda capacidad humana, que tu perfecto amor, que echa fuera el temor, nos llene en esta noche de toda la plenitud de Dios. Escribe, Padre, con cincel de hierro y con punta de diamante en la tabla de nuestro corazón tu santa palabra. Que en todo lo que hagamos en esta noche y por todos y cada uno de nosotros, tu santo Hijo Jesús reciba la preeminencia, todo honor y toda gloria. Porque estas tus palabras nunca vuelen vacías. Estas tus palabras son fieles y verdaderas, muy rectos tus testimonios que has recomendado. Estas tus palabras son dignas, Señor, de ser recibidas por todos. Estas, oh Dios, tus preciosas, tus maravillosas palabras actúan siempre, que se enseñan y se predican y se exponen poderosamente en nosotros los creyentes. Oramos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden ocupar su sitio, pueden ocupar su lugar. Hoy, querida iglesia, hablaré como un hombre moribundo a hombres y mujeres moribundos. Hablaré como uno que sabe que la vida es como el vapor que hoy es y mañana desaparece. Hablaré como alguien que entiende que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca. Hablaré como un heraldo de Cristo que exhorta al pueblo y le habla sobre la eternidad y el peligro de pasarla en el lugar de tormento, allí en el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, allí donde aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados por los siglos de los siglos. Hablaré como un hombre moribundo a hombres y mujeres
moribundos. Como alguien que sabe y entiende que debe ocuparse de la salvación tan grande que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario por nosotros, que debe ocuparse con temor y con temblor. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para anunciar las virtudes de Él, primero tengo que conocer cuáles son las virtudes de Él. El salmista David decía en el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, Dios usó a los apóstoles para escribir las glorias y virtudes de su Hijo. El que murió en la cruz, el que derramó su sangre, el que resucitó al tercer día, el que está sentado a la diestra como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y he aquí, viene en breve, viene pronto. Amén. Pablo dice en Efesios capítulo 1 que el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da revelación para conocerle. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Cuando Dios abre nuestros ojos para ver las maravillas de su ley, cuando Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento para contemplar las glorias y virtudes de su Hijo, nos damos cuenta que Juan afirmó en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice Juan, vimos su gloria. Tal vez Juan pensaba en la multiplicación de los panes y los peces cuando escribió eso. O quizás Juan tenía en mente cuando Jesús caminó sobre el agua, o mejor aún, cuando reprendió el viento y le dijo, enmudece. Y se hizo grande bonanza. O quizás tal vez cuando abrió los ojos del ciego, cuando tocó al paralítico y le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. O tal vez cuando aquella mujer tocó el borde de su manto y fue sana de su azote en aquel mismo instante. Señales, prodigios, milagros señalaban que Jesús era el Cristo, pero cuando Juan dice, vimos su gloria, se está refiriendo de manera específica al momento de la crucifixión. La Biblia nos enseña que todos los discípulos se dispersaron en el huerto de Getsemaní, pero hubo uno que quedó allí, al pie del cañón, al cual Jesús le dijo, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Su nombre es Juan, el autor del Evangelio de Juan. La Biblia nos enseña en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la creación del universo, en la bóveda celeste, en las estrellas, vemos la gloria del Creador. En la primera creación, la material. Pero en la cruz del Calvario, en la sangre derramada, en el monte Gólgota, vemos la gloria del Creador, de la nueva creación. En la cruz, Dios ha hecho posible que el hombre pecador sea convertido, sea regenerado y se ha hecho una nueva criatura. Esas son las virtudes que contemplamos absolutamente asombrados y maravillados cuando Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Esas son las glorias y virtudes de su Hijo, muriendo en la cruz por nosotros los pecadores, que entendemos cuando Él abre nuestros ojos para mirar las maravillas de su ley. En el libro del profeta Oseas,
El Señor hace dos reproches, dos reclamos a la nación de Israel. Él les dice en el capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero también en el capítulo 8, verso 12, les dice a los judíos, les escribí las grandezas de mi ley y les fueron tenidas por cosa extraña. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan, inspirados por el Espíritu Santo, ellos nos escribieron sobre las grandezas, las glorias, excelencias, poderíos y virtudes de Jesús Nazareno. Y al igual que a la nación de Israel, para nosotros, pueblo cristiano evangélico, también no son cosa extraña. Hoy hablaré de dos de esas virtudes de la sangre del Cordero. Pero para ello elegí el pasaje de Apocalipsis 5, porque hay varias cosas que debo explicar. Antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, Él peleó la batalla de rodillas, para que al momento de estar colgado sobre el madero, fuera capaz de hacer la voluntad de Dios. He aquí el Hijo del Hombre en el huerto de Getsemaní, Mateo capítulo 26. Él dejó a sus discípulos a un lado y trajo consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus más cercanos y sus más íntimos discípulos. Y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús, dice Marcos capítulo 14, se fue a tiro de una piedra de distancia en el huerto de los olivos, de donde estaban sus discípulos. Y allí, nos dice Marcos también, dobló sus rodillas y puso su cara en la tierra y oraba en arameo, Abba, que traducido es Padre. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró por segunda vez, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas, en el capítulo 22, señala que Jesús entró en agonía para hacer la voluntad de Dios. El Hijo del Hombre luchó en oración hasta la agonía. Ahora entendemos por qué a veces caemos en tentación. Ahora entendemos por qué a veces el enemigo nos usa como un trapeador. Que nuestras rodillas sangren. Luchemos y digamos a Dios como Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Tu palabra dice, clama a mí y yo clamo a ti. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Señor, sosténme con tu diestra de justicia, declarando las palabras de Dios, peleando la buena batalla, luchando en contra del enemigo y derrotándolo, diciendo, escrito está. Allí en Getsemaní, cuyo significado en arameo significa prensa, donde se machacan las aceitunas. Allí el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido a Israel, el Salvador del mundo, estaba siendo aplastado en agonía, porque era muy grande el peso de la salvación. Amén, aleluya. Allí en agonía, dice Lucas, su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Y oró por tercera vez. Padre, véanlo de rodillas, con el rostro en tierra, en agonía, clamando a su Dios, si es posible, aparta de mí esta copa.
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para salvarnos, para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados, para justificarnos por la fe, para reconciliarnos con Dios, para poder ser adoptados hijos suyos, fue necesario que el Hijo del Hombre bebiera de esa copa. La gran pregunta es, que merece ser contestada, ¿qué había en la copa? Teólogos, eruditos y comentaristas bíblicos opinan y especulan sobre qué era lo que había en la copa. Algunos afirman, en la copa se encontraban los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, la corona de espinas, la lanza que atravesó su costado, los escupitajos, los insultos, los vituperios estaban allí en la copa. Yo tengo una pregunta. ¿Acaso el Hijo del Hombre le temía a los golpes? ¿Lo espantaba el madero? ¿Tenía pavor a la corona de espinas? ¿Se atemorizaba por la lanza que atravesaría su costado? La respuesta es no. Otros comentaristas opinan lo siguiente. En la copa estaba el pecado del mundo. En la copa estaba la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. En la copa se encontraba Satanás. De nuevo, mi pregunta se replantea. ¿Cristo temía al pecado? Él no temía al pecado. ¿Cristo temía a la muerte? El profeta Oseas profetizó, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él anunció que al tercer día resucitaría. En Mateo capítulo 12 le dijeron, ¿qué señal haces para que te creamos? Y Jesús dijo, esta generación maligna y perversa pide señal, señal no le será dada. Ya muchos milagros han confirmado quién soy y no queréis creer, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra y al tercer día resucitaría. Él temía a la muerte, no temía a la muerte, sabía que iba a vencer a la muerte. Él temía al pecado, no temía el pecado, sabía que iba a vencer al pecado. Él le temía a Satanás, la serpiente antigua. Él sabía que en la cruz despojaría a los principados y a las potestades y los exhibiría públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él no le temía a Satanás ni a todos sus demonios, principados. Amén, gloria a Dios. La pregunta es entonces, y merece ser contestada, ¿qué había en esa copa que causaba terror, pavor y gran espanto en el Santo Hijo de Dios, el fuerte en batalla, el capitán de nuestra fe? ¿Qué había en esa copa que llevó a Jesús a decir, Padre, si es posible, no la quiero beber, pero sea hecha tu voluntad, y no la había? ¿Qué había en esa copa que causaba terror y horror, espanto en el Santo Hijo de Dios? Basado en Mateo capítulo 10, afirmo y me sostengo en mi dicho. Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden tocar. Temed a aquel que tiene potestad de echar el cuerpo y el alma en el infierno. A él os digo, a él temed. En la copa se encontraba el cáliz del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.
vino y furor de ira que había en nuestra contra, que había en tu contra, y que tú debías beber. El Hijo del Hombre la arrebató de tu mano, tomó tu lugar. Y dice el libro de los Salmos, la bebió, dice, hasta los sedimentos, hasta la última gota. Acompáñame, por favor, a Job capítulo 21. Y después iremos al Salmo 75. Job capítulo 21. Job está atrás de los Salmos. Capítulo 21. Aquí, desde el principio del capítulo, Job habla del impío, del malo, del pecador, y habla de las consecuencias a las cuales él tendrá que hacer frente. Quiero que notes desde el 17, por favor. Job 21, 17. Exclama Job, oh, dice, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? Oh, cuántas veces súbitamente mueren los pecadores. Allá en Nuevo Laredo es triste que cuando me preguntan, hermano, ¿de dónde vienes? Matamoros, de Monterrey. Digo, no, de Laredo. ¡Ay, de Laredo! Allá hay muchos zetas y narcos, ¿verdad? Qué dolor y qué tristeza para mí decir, sí, en Laredo es una ciudad perversa. Por ser frontera, se mueve mucho dinero, se mueven armas, se mueve droga. Pero también hay un pueblo que, aunque esté delante del trono de Satanás, hay un pueblo humilde que camina con su Dios, que clama y que ora y que se humilla. Somos pocos, pero hay un remanente, porque Dios, iglesia, escuchad, Dios no se deja a sí mismo sin testimonio. Desde el cerro más distante de Gilitla hasta el valle más lejano de Coscatlán, a donde quiera que uno va, hay un pueblo que le alaba, que le sirve, que se goza con los que se gozan. Hay un pueblo cuyos corazones arden como los discípulos de Emaús cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se expone la palabra. Hay un pueblo que tiene hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de oír palabra de Jehová. Allá en Laredo me ha tocado ver, cerca de la misión que abrimos, en la avenida Loira Cruz con Medellín, en la colonia Voluntad y Trabajo número 3, jovencitos, como tu hijo, de 12, de 13, de 14, de 15 años, encapuchados, con fornituras, con granadas y con un cuerno de chivo en las manos. Oh, cuántas veces pierden esos muchachitos su vida, porque la raíz de todos los males, que fue la codicia por tener dinero, creyeron que era camino bueno y los llevó a la muerte. ¿Cuántas veces, dice Job, la lámpara, la vida, quiere decir, de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto? Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Eso es lo que dice el Salmo 1. No se levantarán los impíos, los malos, en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ellos son como tamo que arrebata el viento. Mas nosotros somos cedros del Líbano, plantados en la casa de Jehová. Somos palmeras que reverdecen, árboles junto al río que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Dice el verso 19, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará el pago para que conozca. Ahora noten, la más terrible y espantosa de las descripciones
que podemos hallar a lo largo de toda la Biblia. Dice el verso 20, verán sus ojos su quebranto, su propio quebranto. ¿Y qué más dice ahí? Léelo, por favor. Y beberá de la ira del Todopoderoso. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2 que esa era nuestra condición. Que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de desobediencia, que nuestro corazón era engañoso y perverso, que nuestras iniquidades habían hecho división entre Dios y nosotros, que estábamos destituidos de su gloria. La Biblia dice que Satanás operaba sobre nosotros mediante los deseos de la carne. Y afirma, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Allí, en la descripción que hace Job del impío, que debía beber la ira de Dios Todopoderoso, allí estás tú y estoy yo. Debíamos beber de esa copa por nuestros pecados y por nuestras maldades, porque Dios es santo. Él no tolera el pecado. Dios es justo, no tendrá por inocente al culpable. Salmo 75. Despuesito de Job está el libro de los Salmos. Verso 7. Salmo 75, 7. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. En la cruz del Calvario, para mostrar su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, Dios tuvo primero que hacer justicia. Dios tuvo primero que descargar todo el ardor de su ira para mostrar en ti todo el favor de su amor. Aleluya. Dios descargó todo el furor de su ira para mostrar todo el favor de su amor. A este humilla, a su hijo quebranta, a su hijo aplasta. A este humilla, a su hijo en la cruz, lo humilla, lo quebranta, lo aplasta. Y a aquel, el que está muerto en delitos y pecados, porque Dios es amor, lo levanta del polvo al pobre y lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo en lugares celestiales a la diestra de Dios Padre, porque nos bendijo, dice Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. A este humilla a su hijo y a este enaltece, a ti, por su amor y su gracia. Y Dios, que es el juez, hace esto. Dice el verso 8, porque el cáliz, la copa, está en la mano derecha de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, él derrama del mismo. Nota lo que dice el verso final, hasta el fondo. Hasta los sedimentos, hasta la última gota, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. El Hijo del Hombre oraba y decía, Padre, esa copa es muy difícil de beber. Tú eres mi Padre. Yo soy tu Hijo amado en quien tienes complacencia. Si es posible, le dice. Yo no quiero ser aborrecido por ti. Yo no quiero ser castigado por ti. Yo no quiero ser odiado por ti. Yo no quiero ser castigado por ti. Pero si fuese posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. En la cruz del Calvario, colgado sobre ese madero, derramando su preciosa sangre carmesí, el Hijo del Hombre cita el Salmo 22. Amén, aleluya. Allí con palabras arameas
exclama, Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén, aleluya. Es en ese momento donde el Padre, para acercarse a ti, se aleja de su Hijo. Amén, aleluya. Es en ese momento donde el Padre, para bendecirte a ti, maldijo a su Hijo. Es en ese momento donde el Padre, para darte vida a ti, le dio muerte a su Hijo. Amén, gloria a Dios. Dice Romanos 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, porque a ninguno de los príncipes de este siglo se les ocurrió semejante cosa, que Dios se hiciera hombre y muriera en la cruz por un mundo pecador. Amén. Allí en ese momento bebía de la copa, cuando su padre lo abandona para reconciliarse contigo, Amén, aleluya. para acercarse a ti, para amarte a ti, para bendecirte a ti, para salvarte a ti. La sangre preciosa de Jesús habla mejor que la de Abel, porque fue el precio del rescate. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 18, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestro tiempo por amor a nosotros. Amén, gloria a Dios. Dice Primera de Corintios 6, 19, comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Aleluya. La sangre preciosa de Jesús tiene el poder de limpiar al pecador, de limpiarnos de toda maldad, de limpiar nuestras conciencias de obras muertas. La sangre preciosa de Jesús tiene el poder para todo ello, porque hizo dos cosas esa sangre derramada. Número 1, fue derramada como propiciación para cubrir, para tapar, para esconder la ira de Dios en nuestra contra. Vamos a Romanos capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. He aquí el gran problema del hombre. Dios es verdaderamente santo y justo, y el hombre es verdaderamente pecador y culpable. La gran pregunta es, ¿cómo un Dios santo y justo puede justificar al injusto? Dice Proverbios capítulo 17, verso 15, el que justifica al impío es abominación a Jehová.
Dios no podía perdonar y justificar al culpable. Su naturaleza le impulsaba y le obligaba a castigar al culpable, a condenar al culpable. ¿Cómo fue posible que Dios justo justificara al injusto y siguiera siendo Él perfectamente justo? Los grandes predicadores de la antigüedad, como Carlos Spurgeon y muchos otros más, le llamaban a esta pregunta el gran dilema. ¿Cómo es posible que Dios justo perdone al culpable y libre del castigo al merecedor de su ira? Dios halló una forma de perdonar al injusto y seguir siendo justo. Para liberar al esclavo, Él condenó al inocente. Para salvar al mundo pecador, Él mató a su Hijo amado en la cruz del Calvario. Veamos la escena profética de Génesis, capítulo 22. Dios le había prometido a Abraham un hijo, Isaac. Él ya tenía casi 100 años y aún todavía no había tenido un hijo. Y en el capítulo 15 le pregunta al Señor si él iba a cumplir su promesa. Mira que no me has dado prole, le dice, y será mi heredero Damaseno Eliezer, un esclavo nacido en mi casa. Jehová le dice, no te heredará él, sino un hijo de tus entrañas te heredará. A los 100 años, el ángel de Jehová lo visita, junto con 2 ángeles más, en el encinar de Mamre. A la vuelta de la vida le dice, vendré y Sara tendrá un hijo. Sara, como toda mujer, estaba detrás de la cortina escuchando la conversación. Se rió Sara. Siendo ya una abuelita, dijo, criaré otra vez a un pequeñito. Y el ángel le dice, ¿por qué te reíste? No me reí, sí te reíste. No me reí, sí te reíste. Por lo cual, ese hijo prometido, ese hijo que heredará las promesas hechas a Abraham, se llamará Yitzhak. Isaac, que quiere decir risa, alegría o regocijo. En Génesis capítulo 22, aquel muchacho ha nacido. Tiene aproximadamente entre 8 y 12, 14 años. Aquel abuelito Abraham ve con gran amor, con gran ternura a su pequeñito, a su hijo amado. De pronto, para gran sorpresa de Abraham, Dios le sale al encuentro nuevamente y le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, a quien amas. ¿Querrá el Espíritu Santo habernos dicho algo desde Génesis? Nuestro problema es que no escudriñamos. Sacrifica a tu hijo, a quien amas, le dice, a tu hijo amado. Y Abraham, por fe, obedeció. Preparó la leña, preparó el fuego, enalbardó su asno y fueron 3 días de camino a la antigua ciudad de Jebús, capital de los jebuseos. Era el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén, era Jebús. Allí en una de las cordilleras, en uno de los montes, en el monte Moria, allí sube y construye un altar de piedra. Lleva la leña, lleva el fuego. Y aquel chiquillo bien inteligente le dice, Padre, he aquí la leña, he aquí el fuego. Pero hemos olvidado traer cordero para el holocausto. Abraham sabía que Dios le había dicho que su hijo sería el sacrificio. Y por fe Abraham dijo, Dios proveerá, Jehová Jireh
Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Amén. Suben a la cumbre de aquel monte, preparan el fuego en el altar, y aquel abuelito toma a su hijo amado, a Isaac, y lo amarra con cuerdas. Y allí, amarrado con cuerdas, lo coloca sobre el altar. Vean al anciano Abraham con lágrimas en sus ojos. Dios le había demandado un sacrificio digno del honor de su nombre. Él creía en Dios y sabía que era poderoso para resucitar a su hijo, pero él tenía que obedecer, tenía que dar ese paso de fe. Lo coloca en el altar, levanta la daga y está a punto de degollar a su hijo, tal cual como degollaba a los corderos y los partía en pedazos para quemarlos como un holocausto de olor grato a Jehová. Amén, gloria a Dios. Cuando él levanta el cuchillo, está a punto de degollarlo y se oye el ángel de Jehová. Aleluya. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento preciso. Amén. El ángel de Jehová le dice a Abraham: no lo hagas. Ahora que obedeces, ahora que pones en práctica mi palabra, ahora conozco que temes a Dios. De cierto te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así será tu descendencia. Y de pronto aquel viejo, a punto de sacrificar a su hijo, con lágrimas escurriendo por sus mejillas, alza sus ojos y he aquí un cordero trabado sobre un zarzal. En el monte Calvario, Jehová ha provisto cordero para el sacrificio que iba a sustituir, que iba a reemplazar al hijo de Abraham, a Isaac. Amén. El Señor, al morir, descendió a las partes más profundas de la tierra. Al tercer día resucitó, pero algo que ustedes nunca han escuchado sucedió en los cielos. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, predica y usa muchos pasajes del Antiguo Testamento. Usa el libro de Joel, pero especialmente usa el libro de los Salmos. En el Salmo número 22 se habla de su muerte. Amén. En el Salmo 16 se habla de cuando descendió al infierno. No dejarás que tu santo en el Hades vea corrupción. Amén. Pero en el Salmo número 24 se habla de su ascensión. El Salmo 24 comienza preguntando, comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la tendió sobre los ríos. Y de pronto, pareciera que cambia de tema. De pronto hace una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿El de manos limpias? ¿El de corazón puro? ¿El que no ha elevado su alma a cosas vanas? Amén, aleluya. Dice Pablo en Romanos: si no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. ¿Quién pues subirá? Aleluya. Juan nos dice: he aquí, el que descendió del cielo es el que volvió a subir. Amén. Él es el único de manos limpias. No hubo engaño en su boca, tentado en todo, pero sin pecado. Amén, gloria a Dios. Cuando Cristo resucitó, llegó al tercer cielo. Cuando los justos del Antiguo Testamento morían, no iban al cielo, porque aún no había camino nuevo y vivo. Nadie podía entrar al cielo. Iban al seno de Abraham, Lucas capítulo 16, que estaba en el centro de la tierra. Pero he aquí, cuando Cristo resucitó al tercer día, por primera vez en la historia, delante de las puertas del cielo, porque el cielo tiene puertas, dice Isaías capítulo 6. Aquellas puertas que se estremecen cuando los serafines declaran la santidad de Jehová. Noten qué reacción distinta. En el cielo los quiciales de la puerta se estremecen y en la tierra los cristianos en los templos se adormecen.
Qué reacción tan distinta. Quizás nos haga falta estar cerquita de Dios como los serafines y llenarnos de fuego para conocer la santidad terrible de Jehová. Allí por primera vez en la historia, algo que nunca antes había sucedido ocurre. Se escuchan los pasos firmes de un hombre de carne y hueso. Apocalipsis nos enseñaba que delante del trono blanco de Dios, excelso y sublime, hay seres vivientes, hay querubines, hay serafines, hay 24 ancianos de altísimo rango angelical y hay millones de millones con arpas cantándole a Jehová, adorando a Jehová. Y de pronto la adoración celestial del capítulo 4 de Apocalipsis se interrumpe por este acontecimiento nunca antes ocurrido en la historia de la eternidad. Los pasos firmes de un hombre se acercan a las puertas del cielo. Todo el cielo guarda silencio. Nadie sabe quién es este que se acerca. Al llegar, no solo tiene el atrevimiento de estar allí, alza su voz con autoridad y exclama: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Amén, aleluya. Silencio se hace entre los querubines, serafines y arcángeles en la corte celestial. Amén, gloria a Dios. Todos están temerosos y sorprendidos. ¿Quién es este hijo de hombre que ha llegado tan lejos? Nunca nadie se ha atrevido a llegar tan lejos, mucho menos a hablarle con autoridad en las mismísimas puertas del cielo. ¿Quién es este? Tal vez un arcángel que tiene voz de mando se atreve a cuestionar y a preguntar, dando respuesta al que alzó su voz y pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria del que tú estás hablando? Y Cristo resucitado, con sus ropas teñidas en sangre, exclama: Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Jehová, Él es el Rey de la Gloria. Y ahí en ese momento Juan contempla en Apocalipsis capítulo 5 a Dios Todopoderoso con un rollo en su mano derecha, escrito por dentro y por fuera. Ese rollo es el título de propiedad del planeta Tierra. Allí está escrita toda la historia del mundo y Dios soberano la tiene en control en su mano derecha, sellado con 7 sellos. Y Juan afirma: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló uno que fuese digno de abrir el libro, ni siquiera aún de mirarlo. Y Juan, en semejante visión celestial, se conmueve y comienza a llorar, porque no hay nadie digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Pero de pronto, uno de los 24 ancianos le dice: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz del linaje de David, ha vencido, y él es digno de tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y de abrir sus sellos. Y dice Juan: y miré, he aquí un cordero como inmolado, y a millares de ángeles que le cantaban: digno eres de tomar el libro y de desatar sus sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios. La sangre del Cordero nos ha comprado, nos ha rescatado, nos ha redimido. Ella fue derramada en tierra
como un sacrificio, una ofrenda de libación. Esa sangre tiene la virtud de propiciar la ira de Dios. Y una vez que Dios ha satisfecho su justicia, una vez que Dios ha reivindicado su santidad, ahora Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo, el Cordero de Dios, murió por nosotros y su sangre quita el pecado del mundo. Amén, aleluya. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 1 y verso 2. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación es la obra de Jesús en la cruz del Calvario al derramar su sangre, que aplaca la ira de Dios, que cubre la ira de Dios, que esconde la ira de Dios, que es el justo castigo por nuestros pecados y nuestras maldades. Es de Cristo para con Dios. Pero hay otra palabra, hermosa palabra, profunda palabra, que al igual que propiciación nos es muy desconocida también, que debería formar parte del vocabulario cotidiano de todos los cristianos entre nuestras bancas, en nuestras congregaciones. Deberíamos entonar himnos con estas preciosas palabras. Deberíamos cantar coros que contengan estas preciosas verdades. Hebreos capítulo 2. Es la palabra expiación. Verso 14. Aleluya. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén, aleluya. Propiciación es la obra de Jesús al derramar su sangre, que tiene que ver con la ira de Dios. Expiación es la obra de Jesús al derramar su sangre, que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. La misma sangre que cubre, que tapa, que esconde la ira justa y perfecta de Dios, es la misma sangre que cubre, que oculta, que esconde, que tapa nuestros pecados y nuestras maldades. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 7 que Dios esconde en lo más profundo de la mar todos nuestros pecados, porque Él se deleita en hacer misericordia. Dice Hebreos capítulo 8 que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras maldades. Amén, gloria a Dios. Me encanta cómo lo dice Juan. Si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahora cada vez que cantes, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahora entenderás que fue el poder de Dios para quitar la ira que había en tu contra. Amén, aleluya. Para limpiar tu maldad y tu pecado. Dios nos ha salvado por amor de sí mismo, para alabanza de la gloria de su gracia. Finalmente, para concluir en esta noche, libro del profeta Isaías, capítulo 58. Perdón, 48. Profeta Isaías, capítulo 48. En el verso número 9. Y nos ponemos todos de pie para leerlo. Profeta Isaías, capítulo 48, verso número 9. Dice Dios: por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Amén, aleluya. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo, porque en la cruz del Calvario reprimió el furor de su ira que había en nuestra contra. El Cordero de Dios nos ha redimido con su sangre, porque en la cruz del Calvario difirió, deshizo la ira de Dios que había en nuestra contra. Es por esa razón que cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Amén, gloria a Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. ¿Qué me puede dar perdón? Di conmigo, solo de Jesús la sangre. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Ahora di conmigo: cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Aleluya. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria.
fuiste propicio a tu tierra, Señor. Nuestros pecados, nuestras maldades, tú las cubriste. Reprimiste tu enojo, apartaste tu ira. Y ahora has engrandecido como son altos los cielos de la tierra tu misericordia. Ahora has pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y por tu amor das la oportunidad y ordenas a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Si tú estás agradecido por el perdón de tus pecados, si has lavado tus maldades en la preciosa sangre del Cordero, yo te invito a que pases al frente, a que dobles tus rodillas en este altar y cantes conmigo. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecado, acércate al altar, se lavó, le verá con favor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. En el cielo los 24 ancianos se postran y adoran al Cordero porque tú estás allí. Ven al altar y dale gloria y honra y dale gracias y dile: Señor, con tu sangre me has redimido, me has hecho rey y sacerdote y reinaré contigo para siempre. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Gloria al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, te has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir, adórale, los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, te has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria
Gracias te damos, Señor. Prometemos ocuparnos de nuestra grande salvación con temor y temblor. Asirnos de la palabra de vida para estar listos y preparados, santificados para cuando suene la final trompeta. Escudriñaremos tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo se derrame y nos haga saber tus palabras, para que tú abras nuestro entendimiento, pondremos el sentido en ellas. Tú nos mostrarás las inescrutables riquezas de tu Hijo, la multiforme sabiduría de Dios. Nos darás sabiduría, revelación, entendimiento. Alumbrarás los ojos y miraremos las maravillas de tu ley, las glorias y virtudes de tu Hijo. Seremos como Juan Bautista, antorchas que arden y alumbran. Anunciaremos a este mundo de tinieblas las glorias y virtudes de tu Hijo. Hablaremos con denuedo y sin temor de esa sangre que limpia todo pecado y toda maldad, que limpia conciencias de obras muertas, esa sangre que nos da la paz, esa sangre precio del rescate, esa preciosa sangre carmesí que ha comprado para nosotros el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Bendice a tu pueblo aquí en el Naranjal. Bendice a mis hermanos, a los varones, a las damas, los matrimonios, sus hogares, sus hijos. Bendice a la juventud. Bendice a mi hermano pastor. Úsalo como perito arquitecto para que ponga fundamento. Derrama más de tu unción y de tu presencia sobre él, Señor. En el nombre de Jesús, que en este lugar haya un despertar, ocurra un avivamiento, que volvamos a la senda antigua, que volvamos a la roca de la cual fuimos cortados, para mirar de nueva cuenta a Cristo, el Hijo del Hombre, en la cruz del Calvario, para que veamos la gloria del Cristo resucitado. Gracias te damos a lo largo de esta semana, Señor, por todos aquellos que pudieron venir y también por los que no estuvieron aquí. Yo te pido que tú los contagies, que tú los renueves, que tú los avives en tu camino, Señor. Aviva tu obra en nuestro tiempo. Gracias te damos, Señor, porque nos permites ver cosas que anhelan mirar los ángeles. Usa nuestras vidas para ser pregoneros de justicia, heraldos del Rey, predicadores, maestros y evangelistas, profetas y apóstoles, que anuncian a este mundo de tinieblas que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, que esa sangre es el precio de redención, que por esa sangre tenemos eterna salvación. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Quien vive, hermanos, y a su nombre, y a su pueblo, dáselo más fuerte. Aleluya. Gloria a Dios por siempre y para siempre, porque Él es digno. Porque Él es digno. A lo largo de toda esta semana, aquí en el Naranjal, reunidos en este lugar, fiel ha sido esta palabra, hermanos, y digna de ser recibida por todos, los que vinieron y los que no vinieron. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia por la predicación, la exhortación y la enseñanza de su palabra. Los que somos de Dios, las palabras de Dios amamos. Los que somos de Dios, las palabras de Dios oímos. Los que somos de Dios, las palabras de Dios obedecemos y guardamos. Amén. Ha sido un gran honor y privilegio para mí estar con ustedes durante una semana que se fue rápido. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Dios mis palewis, toteco mis moquitlawi en el hueco de su mano, toteco mis tiochiguas grandemente, hermanos.
Tlascamaticia a Dios por su don inefable. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.